Soñamos con crear el Pokémon más fuerte del mundo. Y lo hemos conseguido. Alola a todos, soy Dark Spider 094 y les doy la bienvenida a un nuevo video de su podcast de elección, la cual investigará el misterioso espécimen que se encuentra en la cueva de Ciudad Celeste. Dentro de los originales 151 Pokémon, siempre existió un aire de misterio, terror y lamento sobre uno en particular, de piel blanca grisácea, cola y ojos morados, 2 cuernos en lugar de orejas, con un tubo por detrás del cuello, de una estatura de 2 metros, características felinas en un cuerpo humanoide y con habilidades psíquicas más allá de nuestra comprensión. Así es, estoy hablando de Mewtwo. Siendo el Pokémon número 150 de la Pokédex de Kanto, Mewtwo es notable no solo por ser un Pokémon legendario, sino que además ser el primer Pokémon artificial dentro de esa categoría, al ser el clon del número 151, Mew. Si bien es el último desafío que queda una vez que el jugador termina con la campaña en los juegos originales de Rojo y Azul y sus respectivos remakes, el juego da indicios de su presencia en la Isla Canela, locación en la que se encuentra la mansión Pokémon. La mansión Pokémon es un recinto abandonado en Isla Canela, siendo ocupado por especies salvajes o bien ladrones y científicos que intentan llevarse algún material usado en el lugar. En realidad, la mansión es un laboratorio, el cual se puede encontrar diversas notas por parte de las mentes que alguna vez trabajaron allí. En particular, son apuntes con respecto a la especie de Mew. Si bien algunas de estas notas han cambiado durante el proceso de localización de las distintas versiones de los juegos de Kanto, a final de cuentas, estas detallan cómo Mew fue encontrado, cómo apareció un segundo espécimen que fue denominado Mewtwo, y cómo este espécimen fue usado en experimentos genéticos. A continuación, leeré los extractos en base a las versiones originales de Rojo y Azul. Diario 5 de julio, Guyana, Sudamérica. Un nuevo Pokémon fue descubierto en lo profundo de la selva. Diario 10 de julio. Hemos bautizado a este nuevo Pokémon como Mew. Diario 6 de febrero. Mew dio a luz. Hemos nombrado al recién nacido como Mewtwo. Diario 1 de septiembre. Mewtwo es demasiado poderoso. Hemos fallado en domar sus tendencias violentas. En el sótano de la mansión Pokémon se puede encontrar 4 contenedores de vidrio, los cuales denotan que tuvieron algún tipo de líquido que ya se ha evaporado hace mucho tiempo. Al seguir avanzando se encuentra una última cámara, más grande que las anteriores y que parece conectada a distintas máquinas. Al leer la descripción, esta dice que ha sido golpeada una y otra vez desde dentro. Si bien los juegos no lo mencionan de forma explícita, se cree que uno de los científicos creadores del proyecto de Mewtwo es un anciano conocido como el Sr. Fuji, un hombre amable de Pueblo Lavanda, que cuida a los Pokémon huérfanos del lugar. La miniserie Pokémon Origins, la cual adapta los acontecimientos de Rojo y Azul en 4 episodios, dan más pistas al respecto. Cual sea el caso, el Pokémon Mewtwo escapó de las instalaciones, convirtiéndola en la versión dilapidada actual de la mansión, para luego tomar asilo en lo más profundo de la cueva de Ciudad Celeste. Esta cueva de por sí ya está habitada por Pokémon de alto nivel y cuyo acceso está completamente limitado a menos que el jugador haya llegado al Salón de la Fama, al completar la Liga Pokémon tras vencer a la Elite 4 y haberse coronado como el campeón de la región. El Mewtwo que se encuentra en Kanto es uno de nivel 70, siendo del tipo psíquico, el cual estuvo desbalanceado en la primera generación. Si bien el tipo psíquico iba a ser débil contra los tipos fantasma e insectos en teoría, en la práctica recibieron inmunidad contra los fantasmas y no había un ataque del tipo insecto lo suficientemente fuerte como para aprovechar esa debilidad. Conocido como uno de los Pokémon más poderosos en existencia y efectivamente con un total de 680 en estadística, es uno de los 16 Pokémon dentro de esa categoría,
Mewtwo es un Pokémon violento, cuya mirada genera miedo en sus rivales y que solo piensa en vencer en pelea. Para ello, Mewtwo se mantiene inmóvil para conservar su energía, con tal de desatarla en combate. Se dice que debido a la constante y horrible experimentación genética y recombinación de ADN, su corazón es el más salvaje dentro del mundo Pokémon. En generaciones posteriores, elementos del personaje serían expandidos. En Oro y Plata se introdujo el Gel Loco, un objeto que aumenta exponencialmente el ataque de un Pokémon, pero a cambio, este estará en un estado constante de confusión. Si bien este objeto no volvería en futuros juegos, sí es referido en Detective Pikachu como parte de los ingredientes del químico R, una sustancia que causa que los Pokémon caigan en un frenesí violento. En la quinta generación, Mewtwo recibiría el ataque Onda Mental como exclusivo de su especie, donde el usuario materializa una extraña ola de energía para atacar al enemigo, calculando el daño basado en la defensa del rival. La sexta generación agregó la capacidad de Mega Evolución, un proceso donde ciertas especies de Pokémon adquieren una forma distinta en pelea, incluyendo una mejora en sus estadísticas. Mewtwo es uno de los dos Pokémon, junto con Charizard, en recibir dos Mega Evoluciones, Mega Mewtwo X y Mega Mewtwo Y. Mega Mewtwo X es una versión más corpulenta de Mewtwo, gracias a sus poderes psíquicos. Tiene una fuerza de agarre de 1 tonelada y puede recorrer 100 metros en 2 segundos. Dentro de este contexto, Mega Mewtwo X adquiere el tipo luchador. Mega Mewtwo Y, en cambio, recibe un aumento masivo en su ya impresionante poder psíquico, pese a su disminución en tamaño, volviéndose ligeramente más similar a Mew, ganando la capacidad de destrozar un rascacielos con solo pensarlo. En ambos casos, las estadísticas de Mewtwo aumentan en unos 100 puntos, llegando a un total de 780, con Mega Rayquaza siendo la única otra Mega Evolución con esta distinción. Curiosamente, Mewtwo tiene cierto parentesco con otro personaje de Nintendo, Gaigas del videojuego Mother o Earthbound Beginnings de 1989 para el Famicom o NES. Gaigas, conocido como Guille en localización, es el villano principal del juego, un extraterrestre que fue criado por dos humanos llamados George y María, luego de que ellos fueron abducidos por su especie. Pese a su amor por María, Guille tenía como misión invadir a la Tierra y subyugar a la humanidad, lo cual fue detenido luego de que George escapara con información vital sobre la invasión. 80 años después, Guille inicia su invasión extraterrestre, abduciendo humanos, creando poltergeist, resucitando a los muertos y convirtiendo en los animales en hostiles. Sin embargo, él trata de convencer al personaje del jugador, Ninten, que se una a él al ser el bisnieto de María. La pelea termina con Ninten cantando las 8 melodías, una canción de cuna que María le cantaba a Guille cuando era pequeño, abrumándolo de culpa y sus recuerdos. Finalmente, el extraterrestre detiene la invasión, pero jura venganza. Físicamente hablando, las similitudes de Gaigas y Mewtwo se pueden ver en su sprite, mostrando a un extraterrestre gris dentro de un contenedor de vidrio, similar a la cámara donde Mewtwo fue creado. Asimismo, el personaje posee poderes psíquicos. Cabe resaltar que varios miembros del desarrollo de Mother trabajaron después en el desarrollo de Pokémon. Mewtwo hace presencia en el anime de Pokémon, particularmente durante las primeras temporadas y en la primera película, debido a una pausa de producción provocada por un incidente relacionado con epilepsia con el episodio 38. La primera aparición cronológica de Mewtwo fue transmitida 2 meses después del estreno de la película, con los episodios 63 al 65, donde el personaje es presentado en una armadura y bajo el control de Giovanni, el líder del equipo Rocket, para luego escapar. La película Mewtwo Contraataca, estrenada el 18 de julio de 1998 en Japón, y el drama radial El nacimiento de Mewtwo, que más tarde sería adaptado como un cortometraje de 10 minutos,
Agregada la versión en video de la película, se centra más específicamente en el origen del personaje y su conflicto interno, producto de una crisis de identidad al ser un clon. El cortometraje muestra al Dr. Fuji en una expedición a través de la selva, buscando material genético del Pokémon Mew, según un acuerdo con su financiador Giovanni del equipo Rocket. Tras entrar a las ruinas de un templo, el equipo de la expedición logra encontrar una pestaña fosilizada de Pokémon mítico. Fuji desea completar el experimento de clonación de un Pokémon para poder así continuar ahora con la clonación de un humano, más específicamente de su hija fallecida, Ámbar. Mediante el proceso de telepatía, el pequeño clon de Mewtwo se comunica con el clon de Ámbar y de 3 Pokémon, Bulbasaur, Charmander y Squirtle, iniciando así una amistad entre el grupo. Sin embargo, complicaciones en el proceso de clonación terminan con la muerte de los clones, incluyendo a Ámbar. La chica se despide diciendo que Mewtwo debe de estar feliz de estar vivo, que la vida es maravillosa, frente al Pokémon quien cae entre lágrimas. Afuera, en el mundo exterior, los científicos administran un tranquilizante en él al ver su errante actividad cerebral. Las palabras de la chica resuenan en la cabeza de Mewtwo mientras su cuerpo crece. Lo único que le queda al Dr. Fuji es Mewtwo. Mewtwo despierta, confundido, enfrente del grupo de científicos. Usando sus poderes psíquicos, el Pokémon destruye la cámara que lo contenía. Tras escuchar las palabras del Dr. Fuji sobre cómo es un clon de Mew y cómo seguirá siendo experimentado en futuras pruebas, Mewtwo estalla en ira, al ser visto no como un individuo, sino como otro proyecto más, destruyendo el laboratorio y a todos dentro de este. Giovanni encuentra a Mewtwo y le ofrece enseñarle a controlar sus poderes psíquicos, haciéndolo portar una armadura para enfocarlo. Para ello, Giovanni usa a Mewtwo como su perro de ataque, tanto para el equipo Rocket como para el gimnasio de Ciudad Verde. Sin embargo, Mewtwo no está satisfecho. Aun si ahora es capaz de controlar sus poderes, Mewtwo busca su propio propósito en existir. Tras recibir respuesta de Giovanni, que solo fue creado para servir a los humanos, Mewtwo escapa, con un profundo odio hacia la humanidad, regresando a los escombros del laboratorio donde fue creado, jurando encontrar su propósito en Isla Nueva, que por cierto Isla Nueva existe, es un territorio insular al sudeste de Tierra del Fuego, Chile. ¡Mi país es así! En un tiempo indeterminado después, Mewtwo invita a los distintos entrenadores, incluyendo el protagonista, Ash Ketchum, a un desafío en Isla Nueva, creando una tormenta. Mewtwo prueba a los entrenadores en llegar al lugar para luego desafiarlos a una batalla Pokémon, con él usando las versiones evolucionadas de sus clones fallecidos, Venusaur, Charizard y Blastoise, en un intento de demostrar la superioridad de sus clones y por extensión su justificación en existir. Tras vencer, Mewtwo captura a los Pokémon de sus adversarios para que sean clonados, para luego salir al mundo, siendo interrumpido por Ash y por la llegada de Mew. La batalla de los originales contra los clones culmina una vez que Ash intenta interponerse entre Mew y Mewtwo, siendo alcanzado por sus ataques y convertido en piedra. Pikachu intenta desesperadamente en revivir a su entrenador, pero al ver que nada ocurre, el Pokémon ratón llora, siendo rápidamente acompañado por el resto de los Pokémon y clones por igual. Similar a como Amber dijo a Mewtwo, las lágrimas son una señal de plenitud de la vida, y con ello el chico revive. Las acciones de Ash dejaron perplejo a Mewtwo, quien da quizás una de las frases más profundas en toda la franquicia, cambiando por completo la perspectiva de su existencia. Ahora entiendo que las circunstancias en que uno nace no tienen importancia. Es lo que uno hace con el don de la vida lo que nos dice quiénes somos. Mewtwo se retira, satisfecho junto con sus clones, deseando de aprender más de la existencia, de la vida, del corazón. El personaje de Mewtwo volvería a aparecer en el especial de televisión Mewtwo Regresa, estrenado el 30 de diciembre del año 2000 y en la temporada de Pokémon Journeys en 2020,
con Masachike Chimura retomando el papel. En el intertanto de estos años, un segundo Mewtwo aparecería en la película Genesect y el despertar de una leyenda, de la temporada Blanco y Negro en 2013. A diferencia del Mewtwo original, este tendría la habilidad de mega evolucionar en su forma de Mega Mewtwo Y y contaría con la voz de la actriz Reiko Takashima. Para la película Pokémon Detective Pikachu, Mewtwo aparecería como un personaje secundario importante, con la peculiaridad de tener dos voces al unísono, de Kotaro Watanabe y Rina Hoshino, para dar una idea más andrógina para el personaje, ya que en los juegos este no tiene género. Finalmente, fuera de la franquicia de Pokémon, Mewtwo ha sido un personaje jugable en la franquicia de pelea de Nintendo Super Smash Bros. En los títulos de Super Smash Bros. Melee, Super Smash Bros. For Wii U and 3DS y Super Smash Bros. Ultimate. Este Mewtwo está basado principalmente en el de la primera película, con Ichimura retomando el papel para el juego de Melee, pero a partir de Super Smash Bros. For Wii U y 3DS adquiriría la capacidad de evolucionar en Mega Mewtwo Y, efectivamente uniendo ambas adaptaciones de anime del personaje en uno. En estos juegos, Mewtwo tendría la voz del ya fallecido actor Keiji Fujiwara. Curiosamente, las oraciones completas del personaje son omitidas en la localización del juego, quedando solo en la versión japonesa. Deseando haberle dado justicia al gato mutante chileno favorito de todos, me despido atentamente. Nos vemos en un próximo video. ¡Ay, nos solemos!